Bienvenida a Largo Aliento, Lenia Batres. Sabina, un placer estar nuevamente contigo. Lenia, está por suceder un evento histórico. El Poder Judicial va a ser vaciado de la mitad de sus personas juzgadoras y serán votadas esa mitad por los ciudadanos. Y por eso te he invitado a que nos hagas un recuento personal, íntimo, de esa revolución al centro del Poder Judicial. Empiezo por preguntarte sobre tu ingreso a la Suprema Corte. El presidente López Obrador te elige para ser la nueva ministra suprema. Todo el mundo se sorprende mucho porque no eres un perfil conciliador, eres claramente de izquierda. ¿Cómo te reciben los otros ministros supremos? ¿Amigablemente, con recelo, con indiferencia? ¿Cómo? No, yo en realidad creo que malos tratos propiamente no llegué a recibir, no he llegado a recibir. En algunos momentos quizá algunas intenciones un poco pues cuestionables porque se me intentó presionar para que no diera declaraciones públicas, para que no comentara al terminar las sesiones sobre temas delicados, se llegó a ironizar y a presionarme un poco, fundamentalmente el entonces ministro Aguilar tenía como esa encomienda de alguna forma, pero creo que muy rápidamente comprendió que no tenía ningún sentido y más bien iba a ser contraproducente porque sí les comenté muy claramente que yo concebía que se trataba de una función pública y por lo tanto pues iba a seguir comentando de esa función pública, que no había entrado a un club de amigos. Sí es interesante eso porque más o menos así ha funcionado. Se entra a una especie de cofradía que funciona porque se hablan lenguajes comunes. ¿Y qué le dices al ministro Aguilar cuando te dice, oye, Lenia, aquí no estilamos hablar con la gente, ni menos con la prensa? ¿Qué le contestas? No, pues se hacen, por ejemplo, comentarios al final de la sesión. Bueno, ya resolvimos tal cosa. Claro, seguramente va a ir a dar a las redes sociales. Y yo lo que comentaba en esos momentos, pues era, tengan ustedes la seguridad. No estamos acordando temas privados. Entonces creo que ellos rápidamente desistieron de ese intento. Ajá. Sí, y hubo incluso hasta quejas claras al respecto sobre haber hecho públicos algunos temas. Hay una forma que se habla que se utiliza mucho en los ambientes muy elitistas, que es pegar por afuera, ¿no? O por atrás. Se usa mucho la filtración, el, el que algún columnista mencione algún dato, se sabe que vino de algún ministro, así, esa era la comunicación que Claro, tenían. claro. Y te pegan muy realmente en la prensa de la Bueno, derecha. yo hice también, bueno, y en realidad el maltrato, si se puede decir que recibí alguno cuando ingresé a la corte, pues fue más bien toda una campaña, una intentona, pues yo creo que muy limitada, pero al mismo tiempo muy enconada. Es muy interesante lo que la prensa hace contigo. Y creo que delata a esa prensa de derecha, tanto como los que eh, instrumentaron esa campaña. Sacan un video de ti en una vecindad cargando una cubeta y estás yendo a cargar el agua y tienes ahí un dimes y diretes con un vecino y estás en shorts. Y entonces el comentario de la prensa es, pero ¿cómo va a ser una ministra de la Suprema Corte de Justicia? Y yo me pregunto, ¿cómo? ¿Cuál es el pecado? ¿Que use shorts o es que no pertenece a una clase social? Esa es la queja, en realidad. Y la crítica era esa, y los primeros adjetivos que se me llegaron a poner junto con ese video era
chimoltrufia o cosas parecidas que son Del esos apodos absolutamente clasistas, muy Totalmente, clasistas. totalmente. Entonces era una queja de no perteneces aquí. Ahora, los Y, jueces y en supremos, realidad esa fue la primera sorpresa, sí, yo creo que sí. para ti. No, para quien finalmente me estaba rechazando. A ver, pero los jueces supremos sí son señores, sobre todo señores y señoras pudientes económicamente, pero según yo, porque llegaron a la Suprema Corte de Justicia, no lo eran Ese antes. es un tema bien interesante, ¿eh? No, hay algunos que sí lo eran. Sí que sí tienen apellido y vienen ya de alguna carrera, incluso de varias generaciones que fueron parte del Poder Judicial o que fueron parte de la élite política mexicana. Sin embargo, varios de ellos no. Y eso es interesante porque Claro. también incluso tienen orígenes populares, Y adquieren identidad de clase al por supuesto, enriquecerse en la corte. pero se vuelven muy agresivos, justamente se vuelven más clasistas. Sí, Claro, hay varios claro. Los conversos siempre son sí, más radicales que los genuinos, ¿no? y es cierto, en realidad, gracias a los salarios tan grandes que ha habido en la corte, llegan a cambiar de clase social, por supuesto. Gracias a eso, más la corrupción. Además, sí, seguramente. No te consta. Pues me constan algunos usos. Es que es bien curioso, ¿no? Yo no he visto a nadie pedirle dinero a nadie, por supuesto, pero sí he visto muchos intercambios de favores o muchas votaciones inexplicables. Ajá, ajá. Y yo supongo que tienen que ver con compromisos. ¿Cómo, Eso cómo, es lo que he cómo visto. cuál? Danos una, aparte de la ya paradigmática del ministro, y se me va a ir el nombre, tú ahorita me lo dices, que encajonó una demanda contra Salinas Pliego de que ya pague sus 66,000 millones que le debe al fisco, lo encajonó en su escritorio. Digo, eso no es gratis, no se le perdió, digamos, el documento. Sí, y así como ese tipo de conductas, entre comillas, inexplicables, llegan a concederse, por ejemplo, condonaciones, o no condonaciones porque están prohibidas, ya no podemos denominarlas así, pero sí algún tipo de deducción de impuestos, por ejemplo, deducciones de millones de pesos que también resultan inexplicables o que se amparan o se justifican muy débilmente. Entonces, ese tipo de resoluciones, pues siempre deja un sabor, las resoluciones inexplicables, un sabor de compromisos, pues indebidos o por lo menos no transparentes y muchas veces forzados, jurídicamente forzados. Lenia, y te llaman la infiltrada de la 4T, que supuestamente es neutral políticamente. Dos preguntas. ¿Tú eres militante de Morena? No, bueno, ya hace mucho que yo no soy militante de ningún partido. Y la otra pregunta es, Ajá. ¿la Suprema Corte era imparcial políticamente? No, por supuesto que no. Y es más, esta generación de la Suprema Corte yo creo que ha sido la más politizada en mal sentido, ¿no? Porque finalmente el Poder Judicial es un poder político de nuestro país. Es Sí. uno de los tres poderes y ejerce un poder Mi político culpa, partidizada, muy facciosa. facciosa, es En la este palabra. momento la Corte es la más facciosa de todas las que yo he visto desde que tengo comunicación con el Poder Judicial en términos de, pues en mi ejercicio profesional. Sí es, creo que inédita, o sea, ver discursos absolutamente sesgados, trasladados en contra de personajes determinados del poder, de una opinión Del presidente o López en Obrador. su momento, Sí, sí. y ahora en contra de la reforma, La- con un encono como si el poder legislativo no tuviera derecho de tomar sus decisiones y como si nosotros no fuéramos pues lo que en teoría deberíamos ser, guardianes de la Constitución una vez que nosotros no formamos parte
de la resolución o de la reforma de una constitución, de nuestra constitución. Entonces nos toca observar la constitución. Una vez que se reforma, lo que debemos es garantizar que se cumpla y nos convertimos, bueno, o se convirtió una parte del Poder Judicial en militantes contra esa reforma. Es que es insólito eso. Aún antes, las acciones de la Suprema Corte de Justicia durante el primer gobierno de izquierda de López Obrador, a mí no me parece haber sido imparcial. ¿Cuántas mociones eh, del presidente López Obrador son echadas abajo? ¿Y cómo se compara con las mociones que les echaron abajo a otros presidentes? Pues parte de lo que platicamos justamente en las primeras sesiones cuando ingresé a la Corte, yo les decía que me parecía que había un sesgo muy fuerte en las resoluciones de inconstitucionalidad de leyes, de nuevas leyes, que no se tenía esa animosidad tan fuerte en contra de lo que resolviera fundamentalmente el Poder Legislativo. Pensemos que muchas de las propias reformas en realidad pues fueron promovidas tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo, no distingo ahí, pero sí tiene que ver con nuevas mayorías, con inclinaciones políticas distintas. Entonces que me parecía que no había una neutralidad o una imparcialidad. Pensemos que la neutralidad es muy cuestionable, pero imparcialidad, que no estábamos resolviendo imparcialmente y que más bien había un sesgo, creía yo, que político. Más adelante, cuando empecé a notar justamente ya en la práctica esta frecuencia de declaración de inconstitucionalidad de leyes, lo que hice fue hacer un conteo histórico y el resultado es extraordinario. ¿Cuál O es? ¿Lo sea, recuerdas? sí, tenemos nada más, hay diferentes motivos por los cuales se puede declarar inconstitucional una ley, pero nada más por supuestos vicios al proceso legislativo, pasamos de 30 leyes que se habían invalidado en la historia de la acción de inconstitucionalidad Ajá, de 1995 a 2018, ajá. 30 leyes. Pasamos a 78, En un nada solo más sexenio. en 2019 a 2024, en un sexenio. Entonces, incrementamos nada más por ese motivo 600% más la declaración de inconstitucionalidad. Y me decían, es que ya no atienden las reglas de los congresos, es que no están cumpliendo con su ley orgánica. Y entonces hice el análisis y lo hice puntualmente sobre los motivos. No, eran 4 leyes por no cumplir un reglamento o una ley orgánica, eran 4 leyes declaradas inconstitucionales. El resto era por otros supuestos vicios, entre ellos algunos inventos de la Corte, como la democracia deliberativa, que inventó la Corte, que deberían cumplir los congresos de los estados y el Congreso de la Unión, y le puso reglas, y resulta que cuando no las cumplen los congresos, declaramos inconstitucional una ley. Nuevas reglas. Sí, no, bueno, ¿Y lo dijiste en el nosotros no pleno? tenemos derecho a legislar y legislamos por esa ¿Y vía. tú lo expresaste en el pleno de la Suprema Corte, tu queja? No, lo comenté puntualmente, incluso les di los datos, se los di por escrito A- y fue parte de una discusión de las primeras acciones de inconstitucionalidad Pues te que debían votamos alucinar, ¿no? por ahí de febrero y luego las repetí en marzo porque hubo un momento en el que se quería declarar inconstitucional una ley de participación ciudadana de Michoacán que iba a dejar a las comunidades indígenas sin el derecho a recibir recursos de los municipios. Y bueno, las comunidades indígenas ni siquiera se les había querido dar audiencia para escucharlas. Entonces, en esos días yo les hice ese análisis y lo primero que me dijo uno de los ministros es, no es cierto. Y otro de los ministros me dijo, pero ¿por qué haces el conteo por sexenio? Les dije, bueno, porque mi presunción pues es que Claro. hay un sesgo político, que no es un sesgo ¿Y jurídico. estaban sorprendidos? Pues primero sí, después no lo negaron. O Claro. sea, les dije, porque me decía Alberto Pérez Dayán, eso no es verdad, ¿cómo va a ser posible?
Abre la base de datos, Alberto. Cuéntalos. La base de datos está en la página de la Corte. ¿Es posible que hayan ellos creído que no estaba sucediendo Sí, eso? yo creo, pues, como vi su sorpresa, creo que fue una inercia que fue tan grande de declaremos inconstitucional todo lo que llegue, que ni siquiera lo percibieron. O sea, no vieron que se les había ido de las manos A ver, a tal magnitud. déjame dudarlo, Sí. porque al mismo tiempo, toda la prensa de la derecha estaba llena de este alegato de que se nos acababa la democracia. Ajá. Y se decía expresamente, el Poder Judicial es el último bastión de la democracia. Si se va, eh, ellos son los que defienden la democracia. Traducción es, ellos defienden el régimen neoliberal que se forjó del 2000 al 2018. Estaba todo el tiempo este alegato en todas las mesas de análisis de la derecha. El Poder Judicial nos defiende contra la izquierda, pues, Ajá. en nuestra traducción. Sí. Entonces, ellos deberían estar escuchando todo esto que estaba en la discusión pública, que ellos defendían, eran la defensa, el dique Ajá. contra López Obrador. Ajá. Sí. Yo creo que asumieron eso. Lo asumieron. Asumieron que había una especie de barbarie a la que había que combatir. Esa es mi impresión. No asumieron que había un derecho del pueblo mexicano a cambiar una inclinación política finalmente y que resolviera lo que resolviera el Congreso de la Unión. Claro. Había que respetarlo. No lo asumieron eso, sino que asumieron un prejuicio y lo asumieron además dándole consigna a los jueces. Y por eso es que llegó a tal magnitud la cantidad de juicios de amparo, primero presentados y segundo admitidos, y luego concedidas suspensiones contra el Tren Maya, contra los libros de texto gratuito, contra el tren transísmico, bueno, prácticamente contra cada uno de los grandes proyectos de esta administración. Entonces, no solamente se presentaron demandas, sino que además, y a mí me parece que esto es bastante grave, se emitieron criterios para admitirlas. Por ejemplo, nosotros tenemos en cualquier materia que acreditar el interés jurídico de quien presenta una demanda. Esa persona tiene que acreditar que le está afectando, que afecta su esfera jurídica de derechos o de obligaciones. Entonces, tenemos, por ejemplo, que en ninguna materia se admite en este momento demandas de asociaciones civiles que no comprueban que tengan relación con cualquier tipo de hecho que estén demandando, ¿no? Sobre todo en este tipo de litigio que le llaman ahora estratégico. Bueno, no se admiten. Si presenta, por ejemplo, una asociación civil dedicada al derecho a la ciudad, una demanda contra una inmobiliaria por una afectación urbana en una zona determinada, si no acredita que le está afectando esa queja, ese problema inmobiliario que está del que se está quejando, se desechan y se desechan muy rápidamente, pero se le creó un criterio a las asociaciones civiles ambientalistas para que estuvieran donde estuvieran, tuvieran su residencia donde la tuvieran, no tenían que acreditar una afectación personal, sino que era suficiente para que se admitiera la demanda contra una afectación, por ejemplo, porque además tuvimos esos casos, una demanda en de una asociación civil de Baja California quejándose contra el Tren Maya por afectaciones ambientales allá. Entonces sí estábamos obligados a recibir y a darle curso a un juicio de ese tipo. Es decir, criterios ad hoc. Vamos a un corte y regresamos. Jesús Lemos, él habla de que también el narco ha tenido sus jueces. Es muy extraño que un juez resuelva sábado en la noche, por supuesto que sí.
que dé 2 o 3 horas para realizar una liberación. O sea, deciden y 3 horas después Emiten sentencias el reo está fuera. a las que les dan 3 horas de cumplimiento. Tienes 3 horas para cumplimentar Y los esta orden de sábados, liberación. Sábado en la noche, a eso le llamó el presidente, el los entonces sabadazos. presidente, los famosos sabadazos. Lenia, ¿nos verificabas a nosotros los ciudadanos que vemos a través de las cámaras, de los periódicos, los sucesos del Poder Judicial, esta lectura de que los ministros supremos se asumieron como el dique contra la barbarie, siendo la barbarie la izquierda? Ajá. Y allí transgredieron sus funciones, ¿no es cierto? Totalmente, sí. Sí, porque pudieron ellos haber sido muy responsables y dejar de lado sus propias preferencias ideológicas. Estaban obligados a hacerlos y finalmente respetar lo que estaba haciendo el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, en uso de sus propias facultades. Y no solamente dejaron de ser benévolos con esos poderes como lo fueron antes, sino que además pasaron a un activismo en contra, un activismo para desechar lo más posible todo lo nuevo que venía haciéndose. Eso es lo que yo creo que vino sucediendo muy claramente, ¿eh? Y después hay un momento de quiebre que López Obrador dice, vamos por la reforma judicial. Sí. ¿Qué lo provoca ese momento de quiebre? No, pues hay ya hay una larga historia en todos esos años, en esos 6 años, y desde antes, porque finalmente pues el Poder Judicial no es que a partir de entonces lo hubiéramos conocido, No, sino que les sabíamos mucha impunidad, mucho alejamiento de las necesidades de la gente, mucho criterio muy excluyente. Y más bien lo que vino sucediendo, yo creo que en el pasado sexenio, ¿no? En estos años fue que se enconó mucho este tipo de características y además de las características políticas. hay un momento en que él Sí, decide. hay varios momentos muy difíciles, A yo creo. ver, está este momento que la prensa ha decidido que es el momento de quiebre, cuando Norma Piña no se levanta para saludar al jefe del Ejecutivo. ¿Tú crees que eso fue? Yo creo que hay varios momentos difíciles. Ajá. O sea, creo que un primer momento, yo diría, si hay un primer momento de encono, es el momento en el que prácticamente se convoca a los juzgados de distrito a que resuelvan en contra todo lo que venga de esta administración, porque ¿Se prácticamente eso convoca? vino sucediendo. Creo que eso fue ¿Hubo una sucediendo. convocatoria? No, No, o sea, bueno, estoy vulgarizando. pero un No, sobreentendido. no, un llamado a la imparcialidad, a no ser concesivos con el poder ejecutivo fundamentalmente. Un llamado, por ejemplo, a cumplir, que eso nunca lo hizo el Poder Judicial, a cumplir el rol de contrapeso que se requiere hoy. Lo dijeron. Claro, eso nunca se hizo. Ese tipo de convocatoria, vamos a cumplir la función de contrapeso de garantes de la democracia. Bueno, ahí hay un rompimiento, incluso no solamente ideológico, sino hay un llamado a alterar finalmente lo que nuestra Constitución llama equilibrio de poderes, porque le está llamando a los jueces a cumplir una misión, la misión de ser los revisores que no tenía el Poder Judicial. No somos los revisores, somos de otro poder. Lo que hacemos somos los revisores permanentes de los actos frente a la Constitución, no de un poder específico. No venimos a ser el contrapeso per se, lo somos en realidad porque llegan a cometerse algunos actos, pero lo somos en consecuencia.
no lo somos por función, Sí, porque ese sea nuestra función el protagónica. poder judicial se asume como la derecha, o sea, hay que decirlo tan claramente, o como tú dices, el Ajá. dique contra la barbarie, siendo la barbarie la izquierda. A ver, el poder judicial, siempre hemos sabido que hay nepotismo y cuatismo. ¿Qué tanto nepotismo y cuatismo había? Pero, no sé si haya sido el poder más corrupto. ¿No? Yo creo que hubo un Estado mexicano con una estructura sumamente corrompida, muy corrupta. No, porque finalmente el apoderamiento de recursos que se da también a través de los gobiernos de los estados y el gobierno federal es muy, muy fuerte. Las privatizaciones de recursos públicos a través de actos de corrupción, pues se han dado, yo creo que fundamentalmente en el poder ejecutivo. Sin embargo, ha habido mucha corrupción del poder legislativo que finalmente estuvo mucho tiempo cooptado. Bueno, recibía pagos indebidos para resolver en Bueno, función de uno. acepto tu El poder corrección. judicial tiene unas características distintas. ¿Cómo se le corrompió? ¿Cómo? Mira, yo digo que por una parte se le garantizan los salarios, llegaron a más de 600,000 pesos, bajaron en realidad, bajaron en 2018, 2019, bajan, y ahorita están en 595,000, Más pero prestaciones de toda índole. pero estos salarios, por ejemplo, yo digo que son una forma de corrupción, Pues sí. porque finalmente cuando se molestan los ministros, que ahí hay que tener esa referencia, porque tú hablas de los momentos de quiebre. Un momento de quiebre es cuando ven amenazados sus ingresos los ministros y ministras, porque finalmente hay una reiterada o un reiterado llamado a que se cumpla con el artículo 127, con el límite de la remuneración constitucional, que no puede ser mayor que la del presidente, y el Poder Judicial lo excede muchísimo. Y hay un llamado también, bueno, hay un intento del propio Poder Legislativo para acotar estos salarios de tanto de los organismos autónomos como del Poder Judicial, porque finalmente tanto el Poder Sí. Legislativo como el Ejecutivo adoptan Sí, finalmente ellos ya el dicen, límite. de ninguna manera nos Y el tocan los Poder salarios. Judicial declara que no lo va a hacer, se empieza a otorgar amparos a diestra y siniestra a jueces, magistrados y Se ministros para empieza a no pagarlo. otorgar Así, amparos por así supuesto, hay mismo. montones de amparos para eso. Por cierto, que no tenemos una sola jurisprudencia que justifique al día de hoy que sigamos o que se sigan teniendo remuneraciones mayores a la que indica la Constitución. Nunca se dejó por escrito el criterio por el cual se están otorgando esta serie de suspensiones, sobre todo. Entonces tenemos casos como el de INEGI, que tiene 4 años con una misma suspensión, recibiendo remuneraciones mayores a las que dice la Constitución. Bueno, pero regreso, Sí. nepotismo y cuatismo. Entonces digo que hay formas institucionalizadas de corrupción Esa es y una, una ¿no? era esta, creo que era la más fuerte. A partir de esa concesión que se hace, entonces se comprometen, son acuerdos tácitos, ¿no? Se compromete de alguna forma la voluntad de los propios ministros. Digo que son acuerdos tácitos porque nosotros pedimos tales aumentos, tales remuneraciones, se aprueban, bueno, pues entonces se es benévolo con quien lo aprueba, ¿no? En el momento en que se ve amenazado este ingreso, entonces hay una actitud sumamente hostil en las resoluciones, Y luego no verbal, no de otro tipo. hay familias que están en todos los niveles Y del venimos Poder Judicial. arrastrando el tema de la corrupción estructural, pues finalmente se ha venido corrigiendo en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo. Siempre hay jaloneos porque finalmente hay personas humanas que creen que estos poderes son para abusar de ellos. Entonces, los jaloneos yo creo que no son importantes siempre y cuando gane el límite de este tipo de abusos. El problema es cuando el propio poder, como este Poder Judicial, se niega a dejar de abusar. Uno, a bajarse las remuneraciones.
dos, a corregir lo que vino creando en todos estos años, y lo que vino creando fue pues este poder cerrado en el que le permitió a los jueces y a los magistrados hacer las contrataciones directas de su personal. Entonces se pone el grito en el cielo con que se puso en riesgo, se está modificando o se acaba con la carrera judicial, cuando la carrera judicial pues fue un mecanismo que garantizaba todo un sistema de escalafonario, de ascensos, de solamente un grupo. ¿Cuál grupo? El que lograba ingresar o de las personas que lograban ingresar a la corte o al Poder Judicial. ¿Quiénes? Pues quienes iban decidiendo los propios jueces. Entonces ingresan a la carrera, ingresan ya a un escalafón y además se vuelve permanente su trabajo en el momento en que concursan. Pero ¿quién puede concursar? Quien finalmente ingresó por la única vía que podía ingresar, que era la contratación directa de jueces y magistrados. ¿A quiénes contrataban los jueces y magistrados? Pues a muchísimos familiares sin que nadie dijera nada porque nunca se auditó este tipo de contratación. O cuates o gente que al ser contratada se vuelven como del equipo del juez o el magistrado o el No, bueno, ministro hay supremo, como si fueran partidos internos. Incluso antes de 1995, la forma en la que se designaban jueces y magistrados era por medio del Pleno de la Corte. Entonces se distribuían por cuotas. Claramente, o sea, esto no es ninguna presunción, es conocidísimo. Cada ministro proponía, se distribuían cuántos les tocaba a cada quien designar y hacían las designaciones directas. A partir del 95 se crea el Consejo de la Judicatura Federal y se crea la supuesta carrera judicial. Y así se crean las redes de corrupción interna, es decir, tú vas con un ministro supremo y dices, yo en Jalisco voy a tener este problema, no te preocupes, ahí tengo mi juez. Hay muchísimas, pues hay mucha red de influyentismo, ¿no? Sí, hay favores que se responden unos a otros y hay mucho influyentismo en ese sentido, de que se tienen muchos nexos con determinados jueces, se garantizan tenerlos en todo el país, en todas las materias, porque así se pueden a su vez hacer favores, hacer más favores que después van a ser retribuidos. Pues esa es la red que funciona fundamentalmente. Yo le agradezco mucho a Salinas Pliego porque ha sido una ventana sobre la alta corrupción de este país. Al seguirlo a él, la prensa de izquierda, nos hemos dado cuenta de cosas que no sabíamos. Por ejemplo, que él tiene un juez en Jalisco. O sea, entonces misteriosamente sus problemas de la Ciudad de México pasan a Jalisco, ¿no? Entonces, ¿qué tan común es esto de que haya jueces que se puede decir que están en la nómina secreta de un empresario? Bueno, pues hay mucho interés y mucho nexo, ¿no? Pues del poder económico con el poder judicial, por ¿Sí hay supuesto. mucho? Yo creo que sí. Digo, no me consta, no puedo hacer acusaciones concretas, pero veo, por ejemplo, muchos despachos que tienen las puertas muy abiertas, no se le concede no conseguimos finalmente que hubiera una audiencia para las comunidades indígenas que se quejaban de esa posible declaración de inconstitucionalidad de su ley de participación ciudadana, aún y cuando estuvieron paradas afuera de la corte durante días, y sin embargo vemos a los despachos permanentemente con las puertas abiertas. Son los únicos que no han tenido ningún problema para seguir ingresando y teniendo audiencias, tengan su tema inmediato o no lo tengan en la agenda de la propia corte. Eso es muy común. ¿Es muy común? Sí, Sí. y me atrevo a decir que eso tiene una historia. Sí, por bueno, supuesto. y cuando vas con un despacho de abogados, te hablan abiertamente de eso. Que tienen esos nexos. Digo, usan un lenguaje, ya sabes, este lenguaje neutral. Bueno, conocemos a un juez, no, ¿cómo conocemos al juez? La mitad de tus asuntos van a dar con ese juez y siempre rige a tu favor, ¿no? Decide a tu favor. Otra pregunta es, Jesús Lemos, ¿habrás leído su libro sobre el Poder Judicial? Ujú. Él habla de que también el narco ha tenido sus jueces.
Es muy probable, ¿no? Cuando vemos, de ahí sí tenemos claro antecedente con las denuncias que se estuvieron haciendo desde la conferencia matutina del expresidente López Obrador. Bueno, es muy extraño que un juez resuelva sábado en la noche, por supuesto que sí, que dé 2 o 3 horas para realizar una liberación. Este tipo de resoluciones pues por supuesto que son inexplicables, ¿no? No se ve que estén atendiendo el interés público. O sea, deciden y 3 horas después Emiten sentencias el reo está fuera. a las que les dan 3 horas de cumplimiento. Tienes 3 horas para cumplimentar Y los esta orden de sábados, liberación. Sábado en la noche, a eso le llamó el presidente, el los entonces sabadazos. presidente, los famosos sabadazos. ¿Qué sucedía? Que los domingos pues trabaja menos gente en las fiscalías, pues era más difícil primero que fueran a revisar en sus bases de datos si había otra orden de aprehensión pendiente o los propios jueces penales que dieran cuenta de algo. Un viernes, García Luna es declarado culpable en la Corte de Nueva York. Y un sábado, tú me dirás qué instancia de que le libera las cuentas de banco a la esposa de García Luna, que era su cómplice. Pues son este tipo de resoluciones obviamente que dan que pensar. No tenemos el acuerdo, los dineros, la filmación de nada, no podemos hacer una acusación directa, pero por supuesto que ameritaría una investigación, por lo menos, ¿no? Entonces corre muchísimo dinero, ha corrido muchísimo dinero por el Poder Judicial. Y regreso a tu Ajá, video de la cubeta. No, yo te debo decir que a mí me dio ajá, mucha confianza ese video. ajá. Posiblemente fue la primera vez en que me detuve a pensar quién eras tú y, y quién eran los jueces. ¿Por qué hay una apariencia de duques? Se siente que es la aristocracia, viven distinto al resto de nosotros. No solo son las prestaciones, sino es una manera y un secretismo aristocrático que yo nunca había entendido hasta que el video de la cubeta me puse a reflexionar. ¿Por qué este aire de aristocracia? Porque ha sido un poder cerrado, ¿cierto? Porque se entiende que necesita comunicarse con en determinados niveles, ¿no? Se dice. Por supuesto que tiene que ver con el pensar que solo tienen derecho a la justicia, pues las élites o a comunicarse con la corte. Entonces debemos estar a esa altura, porque eso es lo que creo yo que se transmite al querernos convertir en una especie de nobleza mexicana, revestida, con una cantidad de símbolos que creo que son absolutamente innecesarios, caros. ¿Cómo No, cuáles? bueno, Bueno, entre otros no el quisiera lenguaje, yo ser bueno, pero el ofensiva. lenguaje, Eh, o sea, haber escuchado a un juez supremo hablaba algo que parecía español, sí, pero que ni nadie entendía si no habías estudiado abogacía. bueno, parte de los signos de es este secretismo, justamente de no tenemos por qué hablar con los mortales. Nosotros hablamos nada más con quien tengamos que hablar. Y es entre la corte misma, pero también con esos clientes que ocupan espacios de audiencia muy naturalizada. A ellos más bien sorprende que no se le quiera dar la audiencia a tal o cual despacho, persona, pero, ¿por qué vas a pensar que se lo vas a dar a una comunidad indígena? O sea, para ellos eso es simplemente irrelevante, no es pensado. Entonces tiene que ver también con eso, con quienes tenemos que comunicarnos, eh, incluso justamente más allá de nuestro propio origen. Hay que convertirnos en personas que podamos comunicar, seamos aceptables para la clase social a la que ahora servimos. Entiendo yo que hay una especie de lenguaje tácito de ese tipo, por eso es que es bien importante, Totalmente. por eso la reforma, fíjate, la parte más bonita, que es la que les es más chocante, es justamente que nos convirtamos en servidores públicos, que dejemos de ser
funcionarios de élite que servimos a unos, sino que nos convirtamos en servidores públicos, porque es un concepto totalmente distinto que al mismo tiempo abre nuestro acceso como personas. O sea, conceptualmente, más allá de los mecanismos mismos que se creen para hacerlo posible, conceptualmente nos convierte en personas accesibles. Eh, Y eso es importantísimo. Ese es parte sí, del valor totalmente. democrático de To- la reforma. Totalmente. Hicimos un debate aquí en Largo Aliento entre dos expertos en el Poder Judicial y fue muy curioso. Uno de ellos no le terminábamos de entender. Lo que Del entendíamos, lenguaje sí, especializadísimo, exacto, ¿no? Entre pero comillas. sentíamos que sí Ajá, estaba en pro de la reforma judicial, ajá. pero no del todo. Todo se quedaba en una gelatina de ambigüedad. Pero cuando terminó el debate, este hombre de leyes se levantó y hizo una cita para ir a cenar con el otro hombre de leyes. Y para mí fue muy, muy icónico. Es decir, porque así se ha manejado las cosas importantes en este país, no frente a las cámaras, no frente a la gente que nos ve, sino a puerta cerrada. Después lo hablamos, Claro. ¿no? Y mientras tanto, los de afuera nos quedamos en una ambigüedad. Es muy difícil esa ciencia exacta del derecho o de las leyes o de la política. No lo termino. Hay muchos intereses creados que yo ciudadano no puedo comprender. Ujú. Vamos, vamos a una pausa y volvemos. La idea de que el poder judicial es un poder contramayoritario, o la idea de que nosotros hablamos y tenemos una especialización tal que la gente, el vulgo, nunca va Totalmente. a comprender. O sea, O son sea, no ustedes podemos. Einstein refinando la teoría de la relatividad. Y hay quien se lo cree, además, que de verdad tenemos no el lenguaje, sino un conocimiento totalmente docto, alto, superior, que no es el que debamos compartir o del que debamos darle cuenta a Y nadie. te reclaman. Bueno, y en todo esta aristocracia llena de secretos y códigos propios que no entienden los legos, llega Lenia Patres y dice, pues con la noticia que yo soy la ministra del pueblo y lo publica, tienes una columna en el periódico Universal que se llama así y tienes una cuenta de Twitter y empiezas a tuitear datos del Poder Judicial. Y luego vienes a Largo Aliento y vas con los periodistas y te preguntamos y nos contestas. ¿Cuál es la reacción en la Corte frente a esto? ¿Cómo lo llaman? ¿Cómo lo entienden? Pues Porque ningún ministro antes lo había no, hecho. no daban entrevistas. Hay ministros que no han dado una sola entrevista en todo su periodo. Casi todos. Sí, casi todos, alguno da alguna entrevista de vez en cuando. Tienen las puertas absolutamente cerradas. No tienen por qué darle cuentas a nadie, lo creen ellos. Se da un informe al año y por supuesto que hay muchas em, costumbres en la propia comunidad jurídica que ayuda a que se asienten este tipo de, de corazas, ¿no? Que se Sí, sí. incluso endurezcan. Por ejemplo, pues la idea de que el poder judicial es un poder contramayoritario, la idea Sí. de que el juez tiene que funcionar bajo el principio de ingratitud, le llaman algunos autores ya muy antiguos, pero finalmente hay quien lo repite hoy, o la idea de que nosotros hablamos y tenemos una especialización tal
que la gente, el vulgo, nunca va a Totalmente. comprender. O sea, O son sea, no ustedes podemos... Einstein refinando la teoría de la relatividad. Y hay quien se lo cree, además, que de verdad tenemos no el lenguaje, sino un conocimiento totalmente docto, alto, superior, que no es el que debamos compartir o del que debamos darle cuenta a Y nadie. te reclaman. Bueno, me han reclamado así de por qué vas a la prensa, por qué emites en las redes. Incluso recuerdo muy bien que cuando llegué bueno, propuse por escrito o solicité por escrito que se abrieran las sesiones de las salas, porque ¿Qué? el artículo 94 constitucional decía, ya ahora fue parte de las reformas, pero decía que las sesiones deben ser públicas y solo por excepción secretas. Ahora se le quitó el solo por excepción y quedó deben ser públicas, incluyendo las sesiones de las salas. Y lo que tenemos nosotros pues es eso, una secrecía del 100% de las sesiones, en las que por cierto se resuelve el 95% de los asuntos que aborda la Suprema Corte, pues son cerradas, totalmente secretas. Entonces propuse por escrito que se abrieran y se llevó al Pleno esta solicitud y en el Pleno decían los ministros, pero ¿cómo crees? Pero es que pero no es adecuado, no es necesario. ¿Cómo vamos a discutir enfrente de una cámara nosotros? Es que perdemos frescura, Perdemos frescura. Claro, asumiendo bueno, sí, que no se sí. puede discutir Ti- frente a la gente porque finalmente en realidad confesando algo que a mí me parece muy grave, que es que pues no se pueden sostener muchas veces, Los argumentos. pues claro, que son muy débiles, y Leña, no porque sean doctos, sino porque son débiles jurídicamente. y entonces, este, López Obrador dice, voy a llamar a una reforma judicial, y entonces tú sales, ya no a Twitter, a las entrevistas, al periódico, sino sales directamente a la calle a mítines. Bueno, yo llegué, por cierto, a la Suprema Corte comentando que creía que debía hacerse una reforma al Poder Judicial, que urgía una reforma. Es decir, parte de la misión personal que asumí es justamente la democratización del Poder Judicial. Por eso cuando empieza el Poder Legislativo ya a discutir la iniciativa del presidente, yo asumo que debe saberse qué cosa es el Poder Judicial, el tamaño de las resoluciones, de su importancia. Mucha gente cree que lo que resuelve pues es un delito, si alguien cometió un delito contra otra persona, porque la justicia en México está como la parte común, la parte que le conocemos, es la parte que tiene que ver con el Ministerio Público, la barandilla. Sí, sí, sí. No conocemos que tenga otras utilidades y porque la gente muchas veces ni siquiera llega a tener ese tipo de problemas que porque no tiene propiedades, porque no tiene derechos de autor que reclamar, porque no tiene propiedad industrial, porque no tiene trabajadores o porque incluso como trabajador asume que es difícil que pueda reclamar sus derechos allí. Totalmente. Entonces, yo creo que, pues no sé qué porcentaje de mexicanos hayamos Tú tenido sales a la alguna calle vez a explicar. contacto con la justicia. Entonces, lo que a mí me parece que es muy importante es que la gente visualice que la justicia no es nada más el derecho penal, no es nada más el Ministerio Público y la cárcel, que la justicia tiene que ver con el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, al trabajo, que tiene que ver con todos los derechos que tenemos como personas y que lo que resuelve un juez no va a ser de un impacto para fulanito nada más, y más aún en la Suprema Corte. Ahora, estás en la sustancia. Yo quiero hablar de la estampa, de la forma. Sales a la calle, Ajá, te dan un micrófono inalámbrico y empiezas a hablarle a ajá, la gente en plazas, en parques, con mucha gente, con poquita gente,
y hablas. Esto es una imagen, es la primera imagen de un juez mexicano, ya me vas a corregir el género. ¿Cómo se dice? Jueza. Una jueza, bueno, es que fíjate cómo si lo del género sí es muy grave. Si digo jueza, parecería que solo entre las juezas, pero Ajá. juez o jueza, Persona juzgadora, estamos diciendo persona ahora como juzgadora, neutral. Ajá. persona juzgadora. Bueno, entonces, pero es la primera vez. Lenia Batres es la primera juez o jueza que sale con un micrófono y se pone a hablarle a la gente, a explicarle y a recibir preguntas. Ajá. ¿Recuerdas algún momento que te haya conmovido de esos mítines? Hay muchos, por supuesto. Danos uno. Bueno, se me acerca siempre gente a plantear temas durísimos, pues, casi siempre ya con alguna queja contra algún juez o contra un momento de injusticia que tiene. Casos muy fuertes siempre se escuchan, ¿no? He oído varios casos de violación o de abusos que se me han planteado, incluso de gente con algún poder, como una legisladora, casos muy fuertes. Este, si hablamos de temas personales, pero si hablamos de temas colectivos, bueno, a mí me conmueve muchísimo oír a la gente tan interesada en este tema. ¿Verdad? Me conmueve impresionantemente. Hubo un meeting justamente, bueno, fue una asamblea a la que se me invitó en Yucatán, en el municipio de Motul, creo que se llama el municipio, y estaba con una comunidad rural, una comunidad pues, compuesta fundamentalmente de campesinos, ejidatarios, comuneros, y eran las 8 de la noche, estábamos en la plaza, hacía un calor tremendo, yo no dejaba de sudar, y la gente estaba escuchando muy atenta, se quedaron preguntando cerca de una hora cómo iba a ser esta reforma, cómo se iba a elegir, incluso si se iban a proponer, si iban a poder proponer recién salidos, como decía el presidente, de una carrera de derecho. Eh, Esa quizá fue la asamblea que más me ha conmovido justamente porque se tiende a pensar que a la gente que no solamente no entiende, sino que no le interesa. Más bien, Sí, creo claro. que el tema ha sido que la gente no tenía visualizada la importancia del Poder Judicial, de lo que podía resolver, De nuevo, detener o de, nue- finalmente hacer avanzar. de nuevo el clasismo. De nuevo el Sí, clasismo. sí, muchísimo. ¿Sabes? Ledia, se nos acabó el tiempo de este programa, pero siendo que nos estás narrando un parteaguas de la historia del país, te pido que no te vayas, que sigamos conversando. Y amigos y amigas, los espero la próxima semana en la continuación de esta conversación de largo aliento.